Vaya. Sí, ya sé lo que ustedes ahora mismo están pensando. Ay vainilla, tremendo clickbait que nos has metido en el título. Muy bien. El título es más una pregunta abierta que una afirmación y la valoración depende de cada uno, pero créanme que el personaje de Trolls del que les vengo a hablar hoy, si no es el mejor de toda la franquicia, si es al menos, una de las mejores historias que nos ha ofrecido DreamWorks y lo digo objetivamente hablando. Este personaje que ves en pantalla, creo que lo conocemos bien por ser uno de los personajes más queridos y populares del fandom de Trolls, además de ser un símbolo de reconocimiento de la franquicia de Trolls. Ramón es el novio de Poppy y el protagonista masculino de la franquicia DreamWorks Trolls. Es miembro de The Snack Pack, se ha unido al grupo desde los eventos de Trolls y actúa como su segundo al mando después de Poppy. Estoy segura de que muchos fans de Trolls han admitido que Ramón es un personaje bastante interesante y curioso además de único, siendo, al igual que la protagonista, Poppy, un personaje que causa diversas y distintas opiniones por parte de los fans, amado por muchos, odiado por pocos, independientemente de si te agrada Ramón o no, no se puede negar que este como personaje, deja mucho de qué hablar, es de los personajes más reconocidos de la franquicia con obvia razón, ya sea por sus paletas de colores y el porqué de estas, su personalidad tan diferente a los de los demás personajes, su manera de actuar, su amor hacia Poppy, su forma de relacionarse con los demás personajes, cómo se desarrolla a medida que pasa la serie y otras razones. Ya habíamos hablado de Poppy con anterioridad y de cómo ella de ser lo mejor, ha demostrado lo peor de su misma, pero que eso no es precisamente malo, ya que a Poppy le queda mucho que aprender y madurar, sin embargo, hay mucho de lo que tenemos que hablar de Ramón, no solamente de la probabilidad de que este sufra de trastorno por estrés postraumático, ni de su romance con la reina del pop, ni de cómo se pueden interpretar sus diferentes colores, sino además, de su historia, de su desarrollo y de la persona que ahora es al final de la segunda película, ya que sinceramente, Ramón, se puede considerar el mejor personaje de las películas de Trolls. Hay que tocar este tema de raíz para entenderlo. Es claro que Ramón, desde el acontecimiento de su abuela, desarrolló un fuerte trauma que lo perseguiría por el resto de su vida y lo atormentará hasta su adultez. De niño, Ramón vivió en el árbol troll durante el tiempo en que los trolls todavía estaban atrapados en Ciudad Bertino. En un momento, se perdió el ritmo y el canto de una canción y no estaba prestando atención a lo que lo rodeaba, lo que hizo que Chef lo notara e intentara agarrarlo. Sin embargo, su abuela Rosipuz notó esto a tiempo y se apresuró a salvarlo, empujándolo de la rama en la que estaba parado. Aunque esto le salvó la vida, se llevaron a su abuela y presumiblemente se la comieron. El resultado lo dejó devastado, volviéndose gris en el proceso. Hay que recordar que no solamente perdió a su abuela ese día, sino que también con sus propios ojos, la vio ser llevada para ser comidas, sumándole que la escuchó gritar desesperada por ser liberada y Ramón no pudo hacer nada más que verla ser llevada para posteriormente ser asesinada, creyendo que esto no hubiera pasado si este la hubiera escuchado, prácticamente culpándose de lo sucedido. Esto lo dejó con lo que sabemos que sería su trauma y le quitó su felicidad. Ramón en ese momento no solamente desarrolló un trauma, sino que también, desde ese momento que sus colores se fueron, perdió la cosa más importante, dulce y agradable que puede perder un niño, no solamente su familia, sino, su inocencia, una de las cosas más importantes en el desarrollo de un pequeño. A diferencia de lo que muchos creen, la inocencia de un niño no destila ignorancia, ingenuidad o falta de madurez. Muy lejos de ello, denota la ilusión, una gran capacidad de imaginación y una admirable, limpia y maravillosa manera de ver las cosas. Una oda a otro tipo de inteligencia sin límites, condiciones ni barreras mentales. Avanzar en la niñez no debe suponer obligatoriamente el abandono de esta capacidad de respuesta sincera. Ya llegará el día en que ellos tengan que perder su inocencia de manera natural, sin que nosotros intervengamos. Llegará un día en que un hijo hable como un adulto y razone como tal. Pero mientras tanto, no tiene que haber prisa. Por eso cuando un niño es arrebatado de su inocencia y expuesto a abuso, maltrato, situaciones extremadamente amenazadoras o cuando lo haces cargar con culpa que no le pertenece, es sumamente dañino para su desarrollo y persona, y ese es el caso de Ramón, quien apenas teniendo 4 o 5 años, perdió toda gota de inocencia y la culpa claramente lo atormentó, culpando a sí mismo de lo que pasó con su abuela y prometiéndose a sí mismo que jamás cantaría, ya que eso fue lo que mató a la mujer
a la que él más amaba en su vida. Y lo triste de este caso es que su abuela era la única familia que Ramón aparentemente tenía, jamás vimos a sus padres, por lo que se nos deja en claro que Ramón es huérfano y Rosipuz era lo único que tenía, pero ahora sin ella y sin sus padres a su lado, Ramón le faltaba tener lo que un niño atormentado por un trauma ocupaba, que era apoyo emocional y psicológico, pero no fue así. Ramón desde muy pequeño estuvo obligado a cuidarse por su propia cuenta, estaba solo, tuvo que cuidarse solo y a conllevar ese trauma suyo, hasta llegar a su adultez, donde claramente su trauma lo siguió para toda su vida. Los traumas, independientemente de cómo se originen o por qué se originaron, causan un horrible efecto sobre quien los padece, no es algo que se pueda cubrir con maquillaje si no se toca de raíz, es algo que ata a la persona de por vida y los vuelve un desastre psicológico, y eso se deja en claro con Ramón, esa experiencia traumática que vivió de niño con esa inmortal culpa, que lo hacía sentir cada día de su vida que él era el responsable de la muerte de su abuela, lo convirtió en un ser frío, vano, amargado, gruñón, paranoico, asustado y perdido, duda de la seguridad en la que está y de la gente ajena a él y la seguridad que esto le promueven, le tiene miedo a lo que puede haber fuera de su búnker, es bastante duro consigo mismo y con los demás trolls que están a su alrededor que solamente quieren lo mejor para ellos mismos y en sí, hace cosas que no debería y eso es castigarse a sí mismo por todo lo malo que le pasó, creo cometes un error y tú mismo lo reconoces y si bien todo está bien cuando arreglas ese error y pides perdón, te sigues sintiendo culpable y no te perdonas a ti mismo por lo sucedido, no hay dolor más horrible que no poder perdonarte a ti mismo y Ramón lo deja muy en claro, este demuestra una cierta amargura hacia la vida, hacia sí mismo y hacia los demás que no lo comprende, se siente como una pieza que no encaja en el rompecabezas y le duele estar aislado de los demás, desarrolló una fuerte disforia por el mundo exterior y un inmenso miedo hacia el peligro de este, Ramón estaba tan perdido por la culpa y el miedo que lo volvió aquella persona que vimos al inicio de Trolls, un solitario sin amigos y un paria autoinducido, eligió vivir solo en lugar de en Villa Pop. Afirma que le gusta el silencio y que no se relaja, así es como muchas personas que sufren de traumas se hacen frente a sus sentimientos, alejados de los demás y lidiando con estos problemas por su cuenta, cosa que más que ayudar, empeora su situación. Aunque no lo crean, Ramón parece tener muchas características de una persona que sufre de traumas psicológicos, como lo es la irritabilidad, ansiedad y nerviosismo, miedo, sensación de culpa y vergüenza y la que más define a su personaje, la indiferencia emocional, hasta el punto donde solamente se abre con quienes de verdad quiere y confía, siendo esa Poppy, la primera persona a la que le confesó ser porque había dejado de cantar, confesándole su trauma. Ya que hay que recordar que las personas que sufren de traumas son muy propensos a cerrarse y guardarse sus sentimientos y dolor porque no quieren ser una carga para los demás, lo cual todos sabemos que es una manera para nada saludable de lidiar con un trauma. Ramón, a diferencia de Poppy, no es tan seguro y calmado ante el mundo, él sabe perfectamente que la vida no es un juego ni son sonrisas ni arcoíris, duda de las personas desconocidas y siempre se niega a estar de acuerdo con Poppy, sintiéndose molesto e irritado por su inocencia, pero aún así, se niega a abandonarla ni a dejarla sola porque no quiere que ella sufra tampoco, por eso es que la escena de True Colors, donde Ramón la consuela tras verla tan triste y decaída tiene un papel importante en el desarrollo de Ramón, porque para ver a la persona que más quiere, una persona a la cual él reconoce por ser tan feliz, emotiva e inocente estando triste de una manera que la hizo perder su color, lo hace sentir mal por ella, porque siente que una persona tan dulce como Poppy, no merece estar triste ni sentirse culpable de algo así. A Poppy le había dolido mucho que Ramón le haya estado diciendo la horrible verdad sobre ella misma, por lo que, cuando se cara, se dio cuenta de que ella finalmente se rindió, pero finalmente cantando para hacerla sentirse mejor y ayudarla a recuperar sus colores reales haciéndolos muy unidos, pero por otro lado, estamos conociendo otra debilidad psicológica de Ramón y eso es que no puede soportar el hecho de que Poppy, la chica que él ame, esté en peligro, esté triste, dolida o en riesgo. Ramón, al igual que muchas personas que han sufrido traumas a causa de una pérdida, cuando desarrollan afecto por otra persona, se vuelve muy protector y apegado a Poppy y se pone ansiosos cuando ella está en riesgo, ya que tienen miedo de que les suceda algo malo y la pierda, no puede permitir que ella sufra de un destino parecido al de su abuela y en Trolls World Tour esto se nota más, ya que Ramón todo este tiempo, incluso cuando sabía que Poppy estaba equivocada, estuvo a su lado defendiendo y apoyando y eso era porque su miedo a perderla tal como
como perdió a su abuela, seguía atormentando, porque sí, Ramón aunque al final de Trolls, volvió a ser feliz y ahora es un amigo muy querido de Poppy, como dije alguna vez en aquella teoría donde explicará su estrés postraumático, Ramón no puede ser el troll que alguna vez fue, sus traumas son algo que lo seguirán para toda la vida, sí, Ramón sufre de traumas pero se nos ha mostrado cómo él logró superarlos, abrirse con los demás y tratarlos, cómo superó su miedo a cantar, cómo finalmente puede tocar melódicas y sonar armoniosamente sin miedo, dejó su indiferencia y se volvió más sincero, todo aquello que vivió en la primera película lo ha vuelto más maduro y fuerte. Si bien ahora se nos pudo mostrar en Trolls World Tour, Ramón superó su trauma a cantar y ahora es más abierto con los demás de la villa y con la troll que más ama, aún tiene muchas cosas que aún no superó en su trauma y que en esta película se nos muestra que gracias a Justino y a su propio razonamiento, logró superar y eso es el miedo al exterior y la dependencia emocional hacia Poppy. La dependencia emocional es un patrón psicológico que incluye, necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida, temor a la separación de las personas, dificultades para tomar decisiones por sí mismos, dificultades para expresar el desacuerdo con los demás, debido al temor a la pérdida de apoyo o aprobación, se siente incómodo o desamparado cuando está solo, debido a sus temores exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo y preocupación no realista por el miedo a que le abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Sí, ya que lamentablemente, Ramón tiene dependencia emocional hacia Poppy, cuenta con ella, está tan asustado de perderla y de que algo malo le pase tal como le pasó a su abuelo que hace todo por ella, siempre la defiende, la protege y la sigue y acepta todo lo que ella dice y si bien, no tiene nada de malo demostrar tu amor y apoyar a esa persona lo mucho que le importas, lo que Ramón hace no es saludable, no está bien que porque ame a Poppy, tenga que hacer todo lo que ella diga y defenderla a capa y espada, tiene que entender de que en un romance el que tiene que entregar todo su amor y paciencia y también colaborar para que esa relación funcione no es solamente él, sino también Poppy y hasta Justino se lo deja en claro al afirmar que en su relación Poppy no está escuchando y que tiene que ponerle un alto y que ella también debe poner de su parte y no andar pisando y controlándolo. Ramón se siente decaído pero parecía notar que la quería, Justino lo hizo entender sobre sus diferencias, sobre que tenía que entender que no podía ser así dependiente de ella, que debe ser fuerte, debe valerse por sí mismo y dejar de creer que todo es su culpa, que Poppy también es responsable de sus propias acciones, tan como él lo es y que no debe estar pagando por lo que no hace. Nunca estuvo mal que Ramón demostrara su amor o protección por quien ama, nunca va a estar mal que le demuestre a Poppy lo que ella significa para él y cómo su corazón late por ella, pero también en todo momento, debe tener autoestima y amor propio, valorar y apreciar su vida también y al final de la película, tras cantar aquella canción donde sentía la frustración de que su amor no sea correspondido o que Poppy posiblemente no sintiera lo mismo, finalmente logró superar lo que aquel trauma le causó, aprendió a ser feliz, a buscar la felicidad y a estar con sus seres queridos y sobre todo, a valorarse, a amarse, a hacerse valer cuando no es positivo. Creo que a este punto ya están entendiendo por qué creo que Ramón es el mejor personaje de Trolls, ¿no es así? Ramón ha tenido un desarrollo muy diferente al del resto de los personajes, estamos hablando de un personaje que perdió su inocencia desde muy pequeño y vivió sin el apoyo ni el amor de nadie, teniendo que lidiar con sus traumas y pesadillas por su cuenta, que lo llevó a ser el troll que nos mostraron al inicio de Trolls, un personaje frío, amargado, que lo hace actuar como un pobre niño abusado, lastimado, perdido que duda de la seguridad y el miedo a ser herido y de perder a sus seres queridos, pero gracias a Poppy y a los demás y a todas las personas importantes en su vida que conoció a medida que pasaron las dos películas, él empezó a madurar, a crecer, a ser mejor, a demostrar que su pasado no lo definió y que era mucho más que sus traumas, lo que no lo mató lo hizo fuerte. Y sin olvidar mencionar que a lo largo de la primera película Ramón muestra signos de las 5 etapas del duelo: negación y aislamiento, ira, por los intentos de Poppy de llevarlo de regreso a la aldea y luego de cantar, depresión, cuando tiene que hablar de su abuela. Negociación, se culpa a sí mismo por estar perdido en la canción ese día como una situación sí solo, y aceptación, cuando finalmente muestra sus colores verdaderos y acepta la felicidad. Ramón poco a poco se ha superado a sí mismo, mostrando que entre todos los demás, hasta sobre Poppy, que él es el más maduro y valiente y que no piensa rendirse y lucha por su felicidad.
Sí, sus traumas se quedarán a su lado siempre, es algo que atormentar y habrán cosas que siempre lo van a alterar y lo harán actuar algo protector con quienes ama y siempre tendrá esos momentos donde actúe de manera indebida, pero poco a poco él ha ido mejorando y se ha convertido en alguien más fuerte, ha tenido un desarrollo de personaje maravilloso y que supo conllevar todo lo que causa un trauma. Ramón sufrió lo peor que le puede pasar a un niño y esos traumas continúan atormentando incluso en su edad adulta, es un personaje que sigue sufriendo hasta el día de hoy, pero que se está recuperando a pesar de tener consecuencias de lo que lo corrompió y por eso yo creo que es y objetivamente hablando, el mejor personaje de la franquicia de Trolls y su desarrollo y evolución de personaje es maravilloso. Ramón al igual que muchos ha sufrido de traumas fuertes y no se puede escapar fácilmente de sus problemas psicológicos, pero al menos él pudo tomar la decisión que no muchos toman, la de romper el ciclo del sufrimiento y la depresión y de superar el duelo, que su pasado no lo define, que es más que simples traumas y que ninguna razón es suficiente razón para rendirse, de no caer y volverse malo y de mucho menos herir a quienes ama, de ser mejor, de superarse y llegar a la felicidad, demostrando que hay más en la vida y confirmándose a todos que si él puede, cualquiera puede.